Bueno, hermanos, buenas noches a todos. En este día jueves 27 de agosto, hoy vamos a hablar de un tema bien importante, pues, y que se apega pues al momento en el cual estamos viviendo, ¿verdad? El tema de esta noche se llama "Es tiempo de ser valiente", ¿verdad? Como nosotros sabemos, alguien valiente es alguien que está libre de temor, de dudas, ¿verdad? Es alguien que actúa con firmeza, es alguien que no va a tener miedo de enfrentar las situaciones a las cuales, ¿verdad?, se le van a presentar en la vida. Ese es alguien valiente, es alguien decidido, alguien que va a actuar sin temor. Entonces, de eso vamos a hablar en esta noche, de que es tiempo, hermanos, de que nosotros tenemos que ser valientes, ¿verdad? Y vamos a empezar primeramente leyendo el versículo de Josué del 1 al 9. 1 del 1 al 9. Y la palabra del Señor dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nos damos cuenta que ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? ¿Verdad? Que tenía que seguir adelante, ¿verdad? Tenía que levantarse, tenía que, dice, que seguir los pasos que a Moisés, ¿verdad? La misión, continuar la misión de Moisés, llevar al pueblo de Israel a la nueva tierra, lo cual implicaba que tenía que conquistar nuevos terrenos, ¿verdad? Lo cual no iba a ser fácil, lo cual ameritaba un esfuerzo, ¿verdad? Pero el Señor le estaba encomendando algo a Josué, ¿verdad? Le estaba encomendando una obra. Y nos damos cuenta que no iba a ser fácil para Josué el llevar esto, pues, ¿verdad? Porque quien llevaba esa carga, ¿quién era? Moisés. Pero llegó ese momento en el cual le tocó a Josué, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros en la vida. O sea, hay momentos en los cuales pues estamos bien, tranquilos, pero va a llegar un momento en el cual vamos a tener que ser valientes, ¿verdad? Y vamos a tener que demostrar que vamos a actuar con firmeza, sin temor, sin dudas, ¿verdad? Y esos momentos llegan a nuestras vidas. Sigamos leyendo en el 3. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta a vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le estaba dando una promesa a Josué. Le estaba diciendo de que nadie le iba a poder hacer frente en los días de su vida, que todo, dice, lo que pisare, ¿verdad? Todo lo que donde él llegara, ¿verdad?, iba a ser de él. Era una promesa que le estaba dando a Josué. ¿Significaba que no iba a tener que hacer nada a él? No, ¿verdad? Entonces, Dios nos da promesas, y esas promesas, ¿para qué nos las da Dios? Para librarnos de todo temor, para librarnos de toda duda, para que podamos seguir confiados, para que podamos tomar decisiones, ¿verdad?, firmes, sabiendo de que Dios va con nosotros. Entonces, cuando vienen esas situaciones que se nos enfrentan a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acordarnos de las promesas que Dios nos da, porque eso nos va a dar la fortaleza para actuar, ¿cómo? De una forma valiente, ¿verdad? De una forma decidida, porque estamos creyendo en las promesas que Dios nos da. Entonces, Dios es lo primero que le menciona a Josué, ¿verdad? Le da ese ánimo que él necesita para seguir adelante. Le dice que, primeramente, que donde él pusiera los pies, iba a ser territorio de él, ¿verdad? Y que tuviera la confianza que en ningún momento iba a estar desamparado, que Dios iba a estar con él, ¿verdad?, para ayudarle a hacerle frente a todas las situaciones que se le iban a presentar a él. Entonces Dios, nos damos cuenta cómo
nos da esas promesas para que nosotros las tomemos y nos sirvan de qué, nos sirvan de fortaleza para actuar de una forma como valiente, ¿verdad? Sigamos leyendo. En el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra cual juré a sus padres que le daría a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice primero? Esfuérzate, esfuérzate. O sea, que para ser valiente, ¿qué se requiere? Se requiere esforzarnos, ¿verdad? Porque no es fácil enfrentar las situaciones, sino que requiere de un esfuerzo por parte nuestro de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Requiere un esfuerzo de nosotros de confiar en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces requiere un esfuerzo de mantenernos en paz y en gozo en esos momentos de dificultad. Eso requiere un esfuerzo. Entonces vemos que para poder ser valientes tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Entonces ser valiente no es algo fácil, ¿verdad? No, sino que requiere de un trabajo, requiere un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en qué, en meditar en la palabra de Dios para que sus palabras estén en nuestros pensamientos en todo momento. Eso requiere esfuerzo, pero si nosotros logramos eso, la palabra de Dios nos va a dar la fortaleza, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir adelante, para poder vencer cualquier situación que se mantenga, para echar fuera todo temor y toda duda. Eso requiere un esfuerzo y eso nos va a llevar a ser valientes, porque nos damos cuenta que el Señor primeramente a Josué que le dijo que se esforzara, ¿verdad? Que no se diera por vencido, que no fuera a tirar la toalla, ¿verdad? Y que fuera valiente para seguir adelante, para mantenerse ¿cómo? Para mantenerse firme, ¿verdad? Que se librara de todo temor y de toda duda de que él siempre iba a ser victorioso, iba a tener victoria en su batalla, ¿verdad? Esa era la mentalidad que tenía que tener Josué y esa es la mentalidad que el Señor nos pide a nosotros, que confiemos en Él, que sepamos de que Él no nos va a abandonar, que sepamos que Él pelea nuestra batalla, que estemos seguros de que Él no nos va a desamparar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos esforcemos en tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para así nosotros poder seguir adelante sin temor y sin duda, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que tenemos que esforzarnos. La vida de un cristiano implica esfuerzo, ¿verdad? Porque no es fácil, porque vamos contra las corrientes de este mundo, estamos luchando con nuestro yo, con nuestros deseos, con nuestro ego, ¿verdad? Hay muchas peleas internas, ¿verdad? Que tenemos como seres humanos para hacer la voluntad de Dios y no ser la voluntad nuestra. Eso requiere esfuerzo, ¿verdad? Pero si nosotros nos esforzamos y hacemos todo eso, entonces vamos a actuar de una forma decidida, firme, sin temor, sin duda, ¿verdad? Vamos a ser valientes. Entonces, para ser valientes, hermanos, se requiere ¿qué? Esfuerzo, ¿verdad? Vamos a leer del 7, siempre de Josué 1, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de actuar para ser ¿cómo? Para poder llegar a ser valientes. Vemos que en este versículo se repite, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Vemos cómo el Señor nos insiste en que esforzarnos y seamos valientes, pero la base para poder ser valientes, ¿qué nos dice? Vemos que en el versículo 7 la palabra dice que no se aparte ni de ella ni a diestra ni a siniestra, dice. ¿El qué? La palabra de Dios. Nuestra relación con Dios no tiene que apartarse en ningún momento. ¿Para qué dice? Para que seas prosperado en todas las cosas que
en prendas, para que tengamos éxito, ¿verdad? Más adelante dice que guardemos, ¿verdad? Que guardemos todo lo que está escrito en su palabra. O sea, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Eso requiere esfuerzo, hermano. Hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Dice en el versículo 8, entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. O sea, nos vuelve a dar el Señor la clave para poder seguir adelante, tener éxito y enfrentar cualquier situación que no sea parte de nosotros. ¿Qué dice? Su palabra. Que no sea parte de nosotros el que, su voluntad, ¿verdad? Dice en el 9, vuelve otra vez el Señor a decirnos que nos esforcemos, dice, y que seamos como valientes, dice. Dice que no temamos ni desmayemos. Esa es la característica de un valiente. No tema ni desmaye. Una persona valiente en ningún momento va a sentir temor porque va a poder enfrentar la situación, ¿verdad? En ningún momento va a desmayar, porque si cuando nosotros desmayamos, entonces ahí perdemos la batalla, hermanos. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos dice que no temamos ni desmayemos. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros donde quiera que vaya. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Esa es la clave que el Señor quiere que nosotros entendamos, de que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, y por lo tanto no debemos de tener temor ni debemos de desmayar. Por eso es momento de ser valientes, hermanos. Y esas oportunidades para ser valientes en la vida se presentan en todo momento, porque circunstancias difíciles vienen a nuestra vida en la cual vamos a probar esa valentía que el Señor quiere que nosotros demostremos, ¿verdad? Esas adversidades que en todo momento vienen son momentos en los cuales nosotros probamos esa valentía, ¿verdad? Esa libertad que nosotros tenemos para actuar, esa firmeza que nosotros tenemos para actuar sin temor, sin duda. ¿Por qué? Porque estamos confiando ¿en quién? En Dios. Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué es lo que abunda? Abunda sus promesas, ¿verdad? En todo momento nosotros pensamos en esas promesas que Dios nos da, que nos da esa fortaleza. ¿Para qué? Para seguir adelante, ¿verdad? Como aquí le decía a Josué, dice que no temiera, porque él dice, iba a ir con él en todo momento, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que cuando hay valentía, no hay temor y no hay duda, ¿verdad? Porque huir y temor, hermanos, no es de valientes, ¿verdad? El no enfrentar un problema no es de valientes, hermanos. Tenemos que enfrentar las cosas sabiendo que vamos a salir victoriosos. Eso no quiere decir que la batalla no va a ser dura. Ese no quiere decir que posiblemente vamos a recibir golpes en esta vida, ¿verdad? Pero en ningún momento debemos ¿de qué? De desmayar, ¿verdad? O debemos de quedarnos en el suelo acostados sin levantarnos, sino que tenemos que tomar esa fuerza que el Señor nos da, que es su palabra, que es la confianza que tenemos en Él, que es la fe que tenemos en nuestro Padre Celestial, es lo que nos debe mantener firmes, ¿verdad? Y libres de todo temor para actuar ante cualquier situación que se nos presenta, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos siempre libres de temor, no huir, ¿verdad?, de las situaciones, sino que al contrario, enfrentarlas. 1 Samuel 17-24. Dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando Goliat, enfrentó al pueblo de Israel, muchos que lo que tuvieron, dice, temor, ¿verdad? Tuvieron gran temor, que huían ¿de qué? Huían de su presencia. Muchas veces los problemas, las adversidades causan en nosotros un gran temor que no los queremos enfrentar. Y al no enfrentar los problemas, al no enfrentar las situaciones, en vez de mejorar, las cosas se empeoran, porque el problema va tomando más fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlo, ¿verdad? Porque eso es de valientes. No como el pueblo de Israel, como estos varones que nos explica la palabra. Dice que cuando veían a aquel hombre, que lo que huían de su presencia, dice, y tenían gran temor, ¿verdad?
Sigamos siempre en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de corazas. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le dio su armadura, Saúl le dio, ¿verdad?, su espada, sus ropas, con lo que Saúl estaba acostumbrado a enfrentar las batallas, ¿verdad? Pero David no se sentía cómodo, él no se sentía bien con esas armaduras o con esas herramientas que tenía Saúl para enfrentar la batalla. David no se sentía bien con eso, y lo que hizo mejor, se quitó esa ropa, ¿verdad? Y porque no podía, dice, andar con eso. Entonces él tomó otro camino, ¿verdad? Él actuó como el Señor le había enseñado. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos enfrentar las situaciones como el mundo nos enseña, ¿verdad? O queremos aplicar las armas que el mundo nos facilita. Pero muchas veces eso no nos va a servir, sino que tenemos que actuar ¿con qué? Con las armas que Dios nos da. Y eso era lo que estaba sucediendo con David. Él no se sentía cómodo con las herramientas de Saúl, él se sentía cómodo con su onda, ¿verdad? Con lo que él iba a vencer al gigante. Dios ya le había dado una estrategia, ¿verdad? Dios da una estrategia para salir adelante en todas nuestras situaciones, pero no debemos de tomar como fundamento o como base las estrategias que el mundo nos da, sino que en quién debemos de confiar, en Dios, ¿verdad? Debemos de buscar las herramientas que Dios nos da, no las que el mundo nos da para ser valientes. El mundo nos enseña un tipo de valentía, Dios nos enseña otro tipo de valentía, ¿verdad? Entonces, para poder actuar en este mundo, tenemos que fundamentarnos en las herramientas, en lo que Dios nos da, no lo que en el mundo nos da. Dios nos ha dado su palabra como guía, como sabiduría, como arma, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Entonces nos damos cuenta que así como David desechó lo que Saúl le daba, así nosotros tenemos que desechar lo que el mundo nos ofrece, porque no nos va a dar una alternativa correcta para solventar y enfrentar las situaciones. Al contrario, empeoran. Pero cuando nosotros nos fundamentamos, nos basamos en la palabra del Señor, nosotros vamos a tener éxito, vamos a tener la fortaleza para poder, ¿qué?, seguir adelante y enfrentar cualquier situación, porque Dios nos da herramientas, nos da la guía, Él nos da el camino, las estrategias por medio del cual nosotros tenemos que seguir para poder enfrentar esas situaciones. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que para ser valientes tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Pero Dios nos da esas promesas para que nosotros podamos seguir adelante, no las promesas que el mundo nos da, no las promesas que Dios nos da en su palabra. El poder hacer su voluntad nos va a dar la firmeza para poder actuar sin temor y sin duda, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, dice, hace estar en paz con él. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando nosotros actuamos, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos por agradar a Dios en todo momento, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, y en todo momento nosotros buscamos agradar a Dios, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Ser obedientes, hacer su voluntad. Cuando nosotros buscamos eso, dice que aún a nuestros enemigos, dice, hace estar en paz con nosotros, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que Dios va con nosotros en todo momento. Es lo único que nos dice, que nos esforcemos y que seamos valientes para continuar, ¿verdad? Y esforzarse, ya vimos, esforzarse implica, como vemos en este versículo, agradar a Dios en todo momento. Debemos de esforzarnos en todo momento de agradar a Dios, porque eso nos va a permitir, dice, ir tranquilos, ¿verdad? Eso nos va a asegurar poder actuar
sin temor, sin duda. Siempre en 1 Samuel 17, versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas con mis palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y los entregaré a vuestras manos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo David? Dice que él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿En quién estaba confiando David? ¿En sus capacidades? ¿En su fortaleza? No, él estaba confiando ¿en quién? En Dios. Por eso le declaró a Goliat, ¿verdad? Que él venía no por la ayuda del pueblo de Israel, no porque el pueblo de Israel estaba atrás de él, digamos, acuerpándolo, no, en ningún momento, sino que él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, cualquier situación que nosotros enfrentemos, sabemos de quién nos respalda: Dios, porque en Él estamos confiando, y en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros venimos y podemos declarar victoria, ¿verdad? En su nombre es que nosotros podemos enfrentar cualquier situación a la cual nos estemos encontrando en este momento, ¿verdad? Porque Él, dice, nos va a dar la victoria, ¿verdad? Él pelea nuestras batallas, y vuelve a repetir en el versículo 47, ¿verdad? Porque Jehová nos salva con espada y con lanza. O sea, Dios va a actuar de una forma sobrenatural sobre nuestras vidas, no como el mundo actúa, sino que muchas veces la forma como Dios actúa, pues no lo vamos a lograr entender, ¿verdad? Pero de que nos va a sacar adelante, nos va a sacar adelante, ¿verdad? Porque dice que no es con espada y con lanza, ¿verdad? Sino que es Jehová quien pelea y gana nuestras batallas. Entonces, ¿en nombre de quién nosotros ganamos las batallas? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos acompaña en todo momento y nos saca adelante, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos enseña, que no es en nuestras capacidades, no es con las herramientas que tengamos, no es con las posibilidades que nosotros podamos tener para salir adelante de una situación, no. Es agarrado de la mano de Dios, es como nosotros vamos a poder enfrentar las adversidades, los problemas, los gigantes que se nos presentan. Es con Dios, confiando en que Él pelea nuestras batallas, confiando en que Él va a apartar delante de nosotros cualquier enemigo, lo va a apartar, lo va a quitar, sabiendo que Él, ¿verdad?, nos acompaña, que no nos va a desamparar en ningún momento, que en todo momento va con nosotros. Esa es la confianza que nosotros tenemos que fortalecer, ¿verdad? Esa es la fe que nosotros tenemos que fortalecer en todo momento para mantenernos como firmes, sin dudas, ¿verdad? Y sin temor. Entonces, cuando se nos presente a nosotros una adversidad, un problema, un gigante como se le presentó a David, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ocultarnos? ¿Escondernos? No, tenemos que correr hacia el problema. ¿Para qué? Para vencerlo. Tenemos que seguir adelante, confrontar esa situación, ¿verdad? No escondiéndonos, sino que al contrario, así como David corrió a la línea de batalla, ¿verdad? Corrió adelante de los demás para poder pelear, así es como nosotros tenemos que enfrentar, pero para ir hacia adelante, para correr, para enfrentar un problema, se requiere ¿qué? Valentía, ¿verdad? Y como hemos leído en la palabra del Señor, esa valentía, ¿quién nos la va a dar? Nos da la confianza que tenemos en el Señor, nos da su palabra, sus promesas, nos da esa valentía que requerimos para enfrentar cualquier situación, ¿verdad?
siempre en 1 Samuel 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David el filisteo con honda y piedra. Él hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que salió corriendo para atrás cuando vio David que Goliat venía. No, él corrió hacia adelante, ¿verdad? Corrió hacia el filisteo, corrió hacia el gigante, hacia la situación que estaba enfrentando. Él siguió, él le enfrentó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Con qué lo derrotó? Dice que con la honda, ¿verdad? Que colocó una piedra y con esa piedra destruyó al gigante. ¿Quién iba a pensar que David iba a matar a un gigante, que su arma iba a ser una piedra, ¿verdad? Aquí dice en el 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué era lo que tenía todo el ejército de Israel? Tenía espadas, ¿verdad? Tenía escudo, tenía arco. O sea, eso es lo común, pues, en esos tiempos de guerra. Cuando uno hubo una guerra, pues llevaba su escudo y se llevaba su espada. Eran las armas que uno tenía para salir adelante, ¿verdad? Porque si no llevaba escudo y no llevaba armas, ¿qué es lo que iba a suceder? Pues lo iban a matar, ¿verdad? Esa era la seguridad que tenía el ejército, el escudo y la espada. Pero vemos que David no. ¿Cuáles fueron las armas de David? Una honda y una piedra, ¿verdad? Algo bien absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien va a llegar a enfrentar en una batalla con una honda y con una piedra? Entonces, nos damos cuenta que el Señor nos da herramientas diferentes a las que el mundo nos ofrece. Nos da salidas o caminos diferentes a los que el mundo nos ofrece. Entonces, tenemos que buscar a Dios primeramente para que Él nos dé esa estrategia, para que nos dé ese camino el cual tenemos que seguir, ¿verdad? Primeramente, no confiar en las salidas que el mundo nos puede dar, sino que tenemos que confiar, Señor, en la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahí vamos a encontrar la estrategia, ahí vamos a encontrar, ¿verdad? No esas espadas, ¿verdad? Sino que ahí vamos a encontrar esa honda y esa piedra que nos va a ayudar a ¿qué? A enfrentar, ¿verdad? Y a tener victoria en esas batallas que se nos presenta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener algo bien claro, que Dios va con nosotros, ¿verdad? Que en ningún momento Dios nos desampara, sino que Él lo que nos pide es que nos esforcemos, que cobremos ánimo, que no tengamos miedo. ¿Porque qué? Porque Dios pelea nuestras batallas, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser valientes para enseñarles a los demás cómo es que uno tiene que ser valiente, ¿verdad? Según de Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios quiere que nosotros le enseñemos a los demás a ser valientes, no como el mundo, ¿verdad? No es como el mundo nos enseña, no. Tenemos que enseñarle a los demás cómo ser valientes, confiando en el Señor, aprendiendo a tener fe, aprendiendo a que en la palabra del Señor está el éxito para poder salir nosotros adelante, aprendiendo a aferrarnos a las promesas que Dios nos da para que nos dé la fortaleza y el ánimo, ¿verdad? Para librarnos de todo temor y toda duda. Dios nos quiere usar a nosotros como ejemplo de valentía ante el mundo, para que vean que sí hay un camino diferente a lo que el mundo ofrece, para que vean de que sí se puede tener gozo y paz en la tormenta, ¿verdad? Entonces, por eso nos damos cuenta que Dios nos ocupa a nosotros como sus hijos, para que le demostremos al mundo cómo ser valientes ante las situaciones que nos presentan la vida, cómo enfrentar una adversidad, ¿verdad?
no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, no por lo que somos o por lo que tenemos, sino porque nuestra confianza en quién está, en Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que fortalecer el qué, nuestra fe, porque la fe es la única que va a ayudar a qué, a vencer nuestros temores y nuestras dudas. Cuando Elías enfrentó a los profetas, ¿verdad?, de Baal, había una gran multitud de profetas. ¿Y cuántos estaban acompañando a Elías? Solamente él. Pero él había puesto tanto la confianza en Dios, ¿verdad?, que vino y enfrentó a todos esos profetas, ¿verdad? Y hizo ese gran milagro, ¿verdad?, de fe, en el cual hizo descender fuego del cielo para ese holocausto. Y eso, ¿cómo pudo mantenerse firme y no tener ese temor, ¿verdad?, de seguir esa estrategia, ¿verdad?, que Dios le puso, ¿verdad?, que es la fe que tenía en ¿quién? En Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la fe nos va a ayudar a ¿qué? A vencer todo temor, ¿verdad? Nos va a ayudar a vencer toda situación, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucedió? Cuando el pueblo de Israel vio que descendió fuego y que ese holocausto que había puesto Elías, ¿verdad?, que estaba inundado de agua, se quemó. Se fortaleció la fe de ellos, ¿verdad? Volvieron a confiar en Dios, porque ahí sí le ayudaron a Elías a ¿qué? A atrapar a todos esos profetas de Baal. Entonces el pueblo de Israel se dio cuenta del poder de Dios, ¿verdad? Dios usó a Elías para abrirle los ojos al pueblo de Israel, para que lo conocieran o se acordaran realmente de quién era Dios. Entonces lo mismo hace Dios con nosotros, ¿verdad? Él nos saca adelante de cualquier situación para que los demás vean de que no estamos solos, de que Dios nos ayuda ¿a qué? A pelear toda batalla, ¿verdad? Entonces, en estos momentos de pandemia, pues, ¿verdad?, momentos de dificultad en los cuales hay muchas personas que tienen temor de salir, temor de emprender nuevamente su negocio. O sea, es el momento de ser valientes. O sea, ahorita nos está diciendo Dios, es tiempo de ser valientes, es tiempo de salir adelante, de enfrentar las situaciones que se nos están presentando en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos confiando en sus promesas, que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a librar de cualquier situación. Entonces, Dios nos pide que demostremos que somos valientes. En nuestra vida, en todo momento, vamos a tener esa oportunidad para demostrarlo, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide Dios es que nos levantemos, que confiemos en Él, porque es tiempo, hermanos, de que seamos valientes, es tiempo de que enfrentemos las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Y no dejarnos amedrentar, no dejarnos que el temor y la duda, la preocupación es el que tome el control de nosotros. No, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él que nos fortalezca en todo momento, que nos llene de ese gozo y esa paz, que no permita que ninguna situación nos aparte de ese gozo y esa paz que el Señor nos ha dado, que esa confianza que nosotros hemos depositado en nuestro Padre Celestial realmente venga a nuestra vida, que pongamos en práctica las promesas, que vivamos las promesas que Dios nos da para darnos esa fortaleza que Dios nos da a través de esas promesas para poder enfrentar la situación que nosotros podamos enfrentar, porque es momento, hermanos, es momento de ser valientes, de salir adelante, de no rendirnos, de no arrodillarnos ante un problema, sino que al contrario, tenemos que enfrentarlo. ¿Con qué? Con las herramientas que Dios nos da, ¿verdad? No con lo que el mundo nos ofrece, no con el camino que el mundo nos, no que con el camino que Dios nos da a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, es momento de ¿qué? De ser valientes. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú peleas nuestras batallas, tú quitas delante de nosotros todo enemigo, tú nos das la fortaleza para seguir adelante, la firmeza para mantenernos confiados en ti, para poder vencer cualquier situación, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hecho a cada uno de nosotros valientes, Señor. Tú lo que nos pides es que nos esforcemos y que seamos valientes, que podamos aprender a hacer tu voluntad, que busquemos agradarte en todo momento, porque eso nos va a asegurar, Señor, que nosotros tengamos éxito en todo lo que emprendamos. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Y yo sé, mi Dios Padre, que habemos muchos que estamos
pasando por momentos difíciles, que estamos enfrentando un gigante, que estamos enfrentando un problema, pero nosotros no nos acobardamos, sino que nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a la confianza que tenemos en ti, Señor, y vamos a enfrentar cualquier situación, porque en tu nombre, Señor Jesucristo, es que nosotros peleamos, en tu nombre, Señor Jesucristo, es que declaramos victoria, que en todo momento sea tu palabra que esté en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, para que nos dé la fortaleza, la estrategia, salir adelante. Gracias, papito lindo. Gracias te damos, porque tú permites que nosotros cobremos ese ánimo y esa fuerza para poder enfrentar cualquier situación. En tus manos ponemos este día, mi Dios Padre, en tus manos ponemos este mes, en tus manos ponemos lo que resta de este año, Padre bendito, para que seas tú quien nos dé la estrategia, el camino para seguir adelante. Y confiamos en ti, Señor, y no va a haber problema, adversidad que nos enfrentemos, Señor, que nos va a causar temor o preocupación, porque sabemos que tú nos desamparas, porque sabemos que tú vas con nosotros en todo momento. Gracias, papito lindo. Yo pongo en tus manos, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de los que te están clamando por bendición, por un milagro, por una sanidad, mi Dios Padre, por una victoria, Señor. Yo lo pongo en tus manos porque yo sé que tú has escuchado sus peticiones, Señor, y que lo que nos toca es seguir adelante confiando en ti, sabiendo que tú nos has dado la victoria. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga.